Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, Lima, 4 de septiembre del 2014, presidida por el magistrado, señor Carlos Ramos Núñez, e integrada por los magistrados, señores Marinela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario de Sala, doctor Flavio Reategui Apaza. Muy buenos días. El magistrado Ernesto Bolume Fortini no preside la Sala 2 por encontrarse de licencia. Señor presidente de la Sala, señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar de conformidad al reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Causa número 1, expediente 821-2011, proceso de amparo, iniciado por el Sindicato de Trabajadores Obreros de Hilandería de Algodón Peruano y Alpesa contra Hilandería de Algodón Peruano Sociedad Anónima. Por la parte demandante ha solicitado uso de la palabra el abogado Michael Javier Roca Soto y por la parte demandada el abogado Alberto Antonio Martín Loaiza. El doctor Roca Soto. El doctor Martín Loaiza. Buenos días, señores magistrados. El caso que nosotros vamos a exponer es un caso similar al que se ha visto en otras audiencias por los anteriores magistrados del Tribunal Constitucional, aunque no con las mismas partes, pero sí sobre los cuales ya ha existido pronunciamiento. Pero nosotros vamos a cumplir con nuestra parte de exponer nuestros agravios. El centro de nuestra demanda, señores magistrados, fue lo siguiente: que existieron 40 trabajadores afiliados al sindicato de la demandada que fueron despedidos por la demandada por causa de su afiliación sindical, amparándose este despido bajo la famosa modalidad de término de contrato. Este es el centro de nuestro debate. La demandada dice que terminó sus contratos y que por eso lo despidieron. Nosotros dijimos en su momento que los contratos laborales que les había hecho suscribir la demandada estaban desnaturalizados y que por lo tanto ellos debieron ser trabajadores estables y que debieron reponerse en sus puestos de trabajo. ¿Cuáles son los contratos laborales que les hace firmar la demandada? Los contratos que están sujetos al régimen de exportación no tradicional. ¿Qué establece el régimen de exportación no tradicional? La norma que la regula es el artículo 32 del decreto ley 22.342. En el que establece que los contratos de régimen laboral de exportación no tradicional deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece este artículo. Entre ellos, uno fundamental, señores magistrados, es que en los contratos conste la orden de compra o el contrato de exportación o la orden de pedido que supuestamente da mérito a que se contraten a trabajadores bajo este régimen de exportación, puesto que, tal como hemos probado en autos, y tal como lo ha investigado el Ministerio de Trabajo con los informes de inspección que obran en autos, la demandada no solo producía para vender en el extranjero, sino que también tenía clientes nacionales. Por ejemplo, la empresa Diafran Isaac, cuyo nombre se menciona en el acta de infracción del Ministerio de Trabajo, la empresa Perú Fashion y otras empresas como Diseño de Color domiciliadas en el Perú. Por lo tanto, este requisito no es una mera formalidad que tienen que cumplir las empresas, sino es un requisito indispensable. Porque si a alguien lo van a contratar para hacer trabajos de exportación, se le debe señalar pues qué pedido de exportación existe. No existe ningún pedido de exportación que se señale en el contrato de trabajo y por lo tanto, señores magistrados, la causa estaba sumamente clara. Por ello no entendemos por qué el juzgado de primera instancia y la sala superior señala que hay demasiada controversia en este caso y declara improcedente nuestras demandas porque señala que el amparo no resiste una etapa probatoria, cuando las pruebas eran estrictamente documentales y bastaba simplemente con revisar los contratos de trabajo. Nosotros no cuestionamos si la demandada exporta o no exporta, desconocemos cuánto exporta
y si exporta la cantidad necesaria para hacer una empresa exportadora o no. Tampoco lo ha señalado ni lo ha acreditado en autos con la información correspondiente. Lo que nosotros nos centramos es estrictamente a lo que establece la norma. La norma dice que en los contratos debe constar el orden de pedido del contrato de exportación. O sea, me refiero a que en los contratos de trabajo debe constar estos datos y no consta. No consta la orden de exportación correspondiente ni tampoco ha sido un contrato celebrado para obra determinada, porque la ley precisamente señala que estos contratos se celebran para obra determinada. No se ha señalado así y por lo tanto debe aplicarse. Así lo resuelto en el anterior Tribunal Constitucional en el caso de Topitoc, así no resuelto en el caso de Incatops, en el caso de Incalpaca, y por lo tanto nosotros consideramos que esa línea jurisprudencial es correcta y se debe declarar fundada nuestra demanda y ordenando la reposición de estos trabajadores. Finalmente, para concluir 30 segundos, señores magistrados, aun cuando ustedes sean de una opinión contraria, lo cierto es que han cesado 40 trabajadores del sindicato pretendiendo destruir el sindicato. Ningún régimen legal, por más legal que sea, puede ser utilizado por una empresa o cualquier otra persona para vulnerar derechos constitucionales como es el derecho al trabajo o la libertad sindical. Y por lo tanto nosotros consideramos que no solamente acá hay una desnaturalización y una reposición, etcétera, sino que hay una abierta vulneración al derecho al trabajo. Con esto concluyo, señores magistrados. Emplazado. Muchas gracias. Con la venia de los señores magistrados de este honorable Tribunal Constitucional, es materia del grado el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Hilandería de Algodón Peruano S.A. en contra de la empresa que represento, el mismo nombre. Se trata de una acción de amparo de naturaleza laboral que el sindicato ha venido perdiendo en 2 instancias anteriores en el Poder Judicial. ¿Qué pretende el sindicato con esta acción de amparo? Pretende convertir a este Supremo Tribunal en un órgano de justicia laboral ordinaria. Pretende que se declare la desnaturalización de los contratos de trabajo suscritos por mi cliente con 40 de sus extrabajadores. Pretende que el tribunal analice que esos contratos se han convertido en contratos de plazo indeterminado por fraude y simulación de la compañía. Pretende que así las cosas se declaren nulos los despidos y se reincorporen al trabajo estos trabajadores y se les paguen los salarios devengados desde el día en que la empresa, en legítimo ejercicio regular de su derecho, decidió no renovarle los contratos. Con el mayor esfuerzo de síntesis, debo decir respecto a este amparo, con pleno respaldo del derecho y además con los autos que están a la vista de ustedes, lo siguiente. En primer término, este tribunal debe conocer que individualmente y por derecho propio, 24 de los 40 extrabajadores que ahora pretenden la tutela constitucional del amparo, demandaron la nulidad de despido en la vía laboral ordinaria. Fueron al tercer juzgado mixto de San Juan del Lurigancho y presentaron demandas de nulidad de despido. Luego se desistieron de esta acción y luego, como es de verse, el sindicato interpuso la demanda de amparo por 40 extrabajadores, demanda que curiosamente solo es suscrita por 3 extrabajadores, como es de verse los autos. Resulta claro que los extrabajadores cuyos contratos de trabajo concluyeron estuvieron bajo un régimen de contratación especial de trabajo sujeto a modalidad para exportación no tradicional bajo el régimen legal 2342. Si esto es así, cualquier alegación sobre una negada desnaturalización de los contratos, esto es, su conversión en contratos de plazo indeterminado, la nulidad de los despidos y la procedencia de la reincorporación en el trabajo, cuál es la tesis del sindicato, tendría que haberse discutido en la sede correcta, en la vía laboral, porque como bien reza el principio, está vedado a hacer indirectamente lo que la ley permite hacer directamente. En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, no cabe duda de que el amparo tiene una singularidad específica. No hay estación probatoria. ¿Cómo podría, pregunto yo, en la vía del amparo, ventilarse aspectos probatorios que necesitan de actuación? Porque si se está alegando que los contratos se han desnaturalizado, entonces se requiere declaraciones de parte, se requiere exhibición de documentos, se requiere testimoniales de los extrabajadores. No hay en el amparo estación probatoria. La vía idónea no es el amparo, es la vía judicial laboral a la que los trabajadores ya recurrieron y, como dije anteriormente, se desistieron. En tercer lugar, y siempre a lo mismo, el artículo 5 del Código Procesal Constitucional es sumamente explícito
El amparo no procede cuando hay vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional vulnerado, y tampoco procede cuando se ha recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto a un derecho constitucional. Esto, como bien sabemos, se denomina el carácter residual del amparo, criterio que tendría que ser aplicado en el caso subexámine. En cuarto lugar, y esto trata de un aspecto de prolijidad constitucional, no se puede determinar, señores magistrados, a quién o a quiénes beneficia o protege la presente demanda de amparo, toda vez y como ya expresé, aquí demanda el sindicato y los hechos controvertidos son a todas luces de naturaleza individual. Aquí se tendría que analizar y revisar cada uno de los contratos de trabajo de cada trabajador, situación que yo considero imposible en sede de amparo. Por último, mas no finalmente, el Poder Judicial, señores magistrados, ya ha rechazado en 2 instancias esta acción de amparo. El juez constitucional dice en su resolución y a mayor abundamiento que los demandantes no han podido demostrar que hay simulación o fraude a las normas establecidas, por cuanto los contratos de trabajo a plazo determinado, sujetos a modalidad por necesidades del mercado, fueron celebrados con manifestación de voluntad de las partes y registrados y aprobados por la Autoridad de Trabajo. Y la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima señala en el tercer considerando de su resolución que analizando en forma conjunta los medios probatorios, no se ha logrado acreditar por parte de la entidad demandante que los trabajadores representados hayan realizado labores de producción de hilados de algodón requiriendo de una estación procesal más lata para la acreditación de dicho hecho controvertido. Señores magistrados, ya este honorable tribunal ha creado una jurisprudencia vinculante, novísima, el 28 de agosto del año 2000. Ha señalado que se emitirá sentencia interlocutoria y negatoria, entre otros casos, cuando la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional. Mutatis mutandis, aquí la resolución ad hoc era la de la vía laboral, no la constitucional. Los trabajadores se retiran de la vía laboral ordinaria y se van al amparo. Habrá que preguntarnos por qué. Afortunadamente para el Estado de Derecho ha cambiado el Tribunal Constitucional. Tenemos nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia anterior la respetamos pero no la compartimos. Es una jurisprudencia inicua, errática, arbitraria. Respetuosamente pido se desestime la acción de amparo y se declare improcedente. Muchas gracias. Una breve réplica. La réplica. Sí, señores magistrados, lo siguiente. ¿Por qué los trabajadores recurrieron inicialmente a un proceso ordinario laboral y por qué se desistieron? Porque anteriormente el proceso ordinario laboral no conocía de estas causas. Acá se trata de un despido causado, ¿no?, por desnaturalización de contratos, que también tiene un elemento de antisindicalidad. ¿Desde cuándo la justicia ordinaria laboral conoce estas causas? Desde mayo del año pasado, desde mayo del 2012 más precisamente. Y en segundo lugar, este proceso de amparo, con los documentales que eran en autos, es suficientemente capaz para resolver esta causa. Todos los contratos de los trabajadores son iguales. Todos tienen la misma redacción, lo que cambia es el nombre, el apellido y el DNI, nada más. Y por lo tanto basta con revisar la cláusula primera de estos contratos de trabajo, señores magistrados, para determinar su desnaturalización. Y repito, usted podrá ver en la cláusula primera de estos contratos que la empresa y el PESA dice que tiene como clientes a la empresa Perú Fashion, domiciliada en el Perú, a la empresa Diafrani, domiciliada en el Perú, a la empresa Diseño y Color, domiciliada en el Perú. ¿Cómo una empresa exportadora puede tener clientes nacionales? Muchas gracias. Señor presidente, muy brevemente, solo para decir lo siguiente. La vía idónea era la vía laboral. En la vía laboral se pudo haber discutido todos estos aspectos y se tendría que haber probado. Cuando se fueron a la vía del amparo, en primera instancia y en segunda instancia, se debatió este tema. El juez de primera instancia rechaza la demanda y la Corte Superior confirma el rechazo de la demanda y la declara improcedente. ¿Por qué razón? Porque se necesitaba una estación probatoria y esa estación probatoria no es propia del amparo. Las pruebas tendrían que haberse actuado, no había actuación probatoria y es por esa razón, señores, que yo reitero, esta acción de amparo debe ser rechazada. El Tribunal Constitucional es la acción de amparo es el último remedio jurídico contra la arbitrariedad, no es el primero. La vía idónea, la vía laboral. Muchas gracias, señor presidente. La doctora Marianela Ledesma y a continuación el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Sí, una pregunta para ambas partes.
Lo que se está cuestionando acá es realmente si hay una desnaturalización del contrato que ha justificado el despido de estos trabajadores. Entonces, quisiera que me aclaren cuál es la actividad que viene desarrollando la empresa de manera permanente, ¿no? Para justificar si realmente estamos ante contratos modales, contratos temporales. Eso es lo que quisiera que se precise ambas partes, ¿no? Señora Si magistrada. la empresa tiene una actividad permanente. Empezaremos por la parte de actora. Efectivamente, señora magistrada, la empresa se dedica a la producción de tejidos y telas. Los trabajadores que están favorecidos a la demanda son trabajadores tejedores, bataneros, esos trabajadores que realizan actividades relacionadas a la producción de actividades textiles. Esa es la actividad principal de la demanda desde que se constituyó hasta el día de hoy. Son de trabajadores de naturaleza permanente, sus puestos siguen existiendo, ellos siguen trabajando. Entonces, de eso se trata. Pero lo que fundamentalmente nosotros cuestionamos, ¿no? Sucede, señora magistrada, es que algunos dijeron que este régimen de exportación no tradicional podía tenerte contratado toda la vida. Para nosotros eso es inconstitucional, pero bueno, ya lo dijeron, así está la ley, y si es que este tribunal hace justicia, está esa perspectiva de señalar que no puede existir un régimen que tenga toda la vida contratado a una persona, 3, 10, 20, 30 años firmando contratos cada mes, bueno, pero el fondo del asunto es que estos trabajadores hacen labores permanentes, labores de la actividad principal de la demanda, y esto no ha sido negado en ninguno de sus escritos por parte de la demandada. Señora magistrada, la empresa se dedica a la fabricación de prendas para exportación y también para el mercado nacional. Resulta claro, y esto se ha debatido ya en las instancias del Poder Judicial, en la estación de amparo, que esta empresa se dedica a esa actividad. Los trabajadores estaban sujetos a un régimen de contratación especial. Vencidos los contratos de trabajo, la empresa tenía el absoluto derecho de poder no renovarle los contratos, que es lo que precisamente se ocurrió. Uso de la palabra el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. Justamente porque estamos ante un régimen especial de contratación, este régimen especial tiene requisitos de validez para su aprobación y para su prórroga. Quisiera conocer entonces en ese sentido la opinión de ambas partes. Para mí es un tema importante a tener presente. Si en estos casos se cumplieron con todos los requisitos, las causas objetivas para la validez de estos contratos. Señores magistrados, en nuestra parte considera que no. Y esto se puede observar de la cláusula segunda de todos y cada uno de los contratos que contienen la misma redacción. La ley dice que en los contratos de trabajo debe constar la orden de compra o el contrato de exportación que sirve de causa justificante para contratar este régimen. La demanda lo ha dicho, exporta y produce para nacionales. Entonces debe identificar que la producción de los trabajadores es para exportar precisamente, ¿no? Porque puede ser pues para el producto nacional. Sin embargo, como lo repetimos anteriormente, en la cláusula segunda señala como clientes empresas domiciliadas en el Perú y algunas otras empresas del extranjero, pero no señala qué tipo de orden de compra o pedido desde afuera tiene. Es fácil señalar, decir yo tengo un cliente, una empresa tal, pero sin señalar cuál es la orden de compra que sustenta. Una empresa puede ser tu cliente el año pasado y este año no serlo. Pero por eso que la ley exige que en cada contrato debe constar la orden de compra para que no se desnaturalice. Y no existe tampoco esta orden de compra en ninguno de los contratos. Señor magistrado, las órdenes de compra han sido exhibidas, ustedes tienen los autos a la vista, y esta contratación, como he dicho anteriormente, se sujeta a reglas que están determinadas por la ley. El colega de la parte contraria ha mencionado la existencia de la ley, la cuestiona ciertamente, pero la ley es la ley, y nosotros hemos actuado conforme a la ley 22.342. Vamos, ¿usted tiene el texto de la norma ahí a la mano? El señor abogado de la parte emplazada. ¿Tiene el texto del decreto ley que acaba de hacer referencia o no? No lo tengo en este momento, señor. Yo le pediría que revise, por favor, ese decreto ley, porque ahí justamente está la madre del cordero. Vea la parte que habla de las causas objetivas para la validez del contrato. Básicamente el artículo, si ahora se lo digo porque lo tenía anotado, bueno, búsquelo usted porque ese es un punto clave en la fundamentación que cualquiera de las partes puede hacer en los alegatos por escrito, que si tienen a bien los entregan de inmediatamente después de esta vista. Es todo por mi parte, señor presidente. Yo también deseo formular
una pregunta primero al abogado de la parte emplazante. ¿En qué medida usted considera, sin perjuicio de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional acerca de la figura de la tutela de urgencia, que esta causa que se ventila ante nosotros tiene trascendencia constitucional? En primer lugar, tiene trascendencia constitucional porque lo que se está afectando es fundamentalmente el derecho al trabajo y el derecho a la libertad sindical. ¿Por qué tiene trascendencia constitucional? En primer lugar, por el número. O sea, se trata de 40 trabajadores cesados por la demandada, afiliados al sindicato y bajo un régimen constitucional. Y en segundo lugar, tiene trascendencia constitucional porque antiguamente no existía ninguna vía para solucionar esto. No, solo el trabajador tenía que recurrir a la acción de amparo para poder solucionarlo. Y esto es lo que ha hecho. Y es por esa medida que, tratándose de la magnitud del problema y que se está afectando directamente el derecho fundamental al trabajo, es que nosotros consideramos que tiene trascendencia constitucional. Al abogado de la parte demandada. Le agradezco, señor presidente. Particularmente creo que el tema no tiene trascendencia constitucional. Creo que este tema tendría que haberse ventilado en el fuero laboral ordinario y creo que la acción de amparo no puede ser materia de este tipo de pedidos. Parte demandante de que no existía esa figura, si pudiera usted aclararlo desde la perspectiva. Bueno, lo cierto, señores, es de que el sindicato interpuso, no el sindicato, sino los trabajadores interpusieron acciones laborales. Entonces, ¿con qué criterio los trabajadores interpusieron acciones laborales ante el tercer juzgado del juzgado mixto de San Juan del Lurigancho, si es que no existía, como dice mi colega en la parte contraria, una acción idónea para este tema? La sala va a deliberar. Muchas gracias. Con su permiso. Causa número 2, expediente 4595-2012, proceso de amparo, iniciado por don Cirio William Goicochea Alcántara contra la Dirección Médica de la Red Asistencial de Cajamarca E-Salud. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Hipólito Montalvo Zurita. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, viene la causa de Ciro Goicochea Alcántara por violación al debido proceso, despido arbitrario, porque en su condición de médico, mediante concurso público, ingresa a la Red E-Salud de Cajamarca para suplir a un médico especialista que en aquella oportunidad había sido designado presidente de la Dirección E-Salud Cajamarca. En ese sentido, él como médico cirujano ha desarrollado diferentes actividades en su condición de médico en centros de atención de E-Salud. Es el motivo que con fecha 1 de diciembre del 2010 cesa en sus funciones el doctor Jorge Barzalo González y fue designado el doctor Elmer Campos Chávez. Para ello, en uso de su memorándum, pone a disposición de su plaza al ya cesado presidente ejecutivo Barzalo González, y él retorna a su plaza vigente a partir del 1 de diciembre. El médico Goicochea Alcántara había suscrito un contrato laboral que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre o hasta que se reincorpore el designado médico ejecutivo Barzalo. Es así que con fecha 1 de diciembre del 2010 se pone a disposición al cesado presidente ejecutivo. Sin embargo, el médico Goicochea Alcántara continúa en sus labores hasta el día 6 de diciembre, en el cual se le comunica que había cesado en sus funciones. Señores magistrados, en ese sentido, ya había laborado, después de haber cesado en el cargo el presidente ejecutivo, el médico Goicochea Alcántara, 6 días. Y es en ese memorándum que se le entrega, en el cual le comunican que debe entregar con arreglo a ley los instrumentales médicos y el acervo documentario que estaban bajo su cargo. Es decir, la protección al despido arbitrario era donde debería funcionar. ¿Por qué? Porque acá se da la figura de que hay un despido arbitrario.
¿Por qué? Porque el señor había laborado más allá del cese de las funciones del médico al cual suplía. Después al séptimo día, él se reincorpora a hacer la entrega del cargo y que recibe como respuesta una denuncia penal por usurpación de funciones. Es en esta denuncia penal donde se desvirtúa todos los cargos y el motivo del despido, del cese arbitrario, y en donde hay dos testigos que son pertinentes en este caso. El vigilante, el cual hace la información acerca de que cesaba el médico, le informa al médico que había cesado en sus funciones, y la segunda es en relación a que el médico inmediato superior desconocía de este cese. Entonces, la acción de amparo en este caso es pertinente. ¿Por qué? Porque ya se había desnaturalizado la función y en ese sentido la Constitución Política del Estado protege el despido arbitrario. Esta consideración básica y fundamental es la que expongo y solicito se sirva revocar la sentencia venida en recurso de agravio constitucional y en su oportunidad se declare fundada la demanda. La magistrada Marianela Ledesma va a hacer uso de la palabra. Sí, abogado, yo quisiera que me aclare acá unos datos. Usted refiere de que su patrocinado fue contratado para laborar hasta el 31 de diciembre de 2010 y luego por una carta de la institución de salud con fecha 6 de diciembre, esto es faltando pocos días para que termine el vínculo laboral, le comunican que ha concluido este vínculo, ¿es así? Así es. Ya, pero este señor, cuando es contratado en el cargo de médico general, anteriormente no tenía ningún cargo ahí en el salud, o no, sí tenía un cargo que se le... Perdón. Al que regresa. Un médico especialista de Salud Cajamarca es designado presidente ejecutivo de la red Salud Cajamarca. Para suplir esa vacante, llaman a concurso de méritos y es ahí donde el médico general Goicoechea Alcántara gana el concurso y entra como médico general, no médico de especialidad. En esa condición de médico general ha desarrollado su actividad profesional al servicio de Salud Cajamarca. Cuando cesa el presidente ejecutivo Barzalo González, o González Barzales, cesa en su cargo, él regresa a su puesto que es el de médico especialista. Él no releva al médico general. En ese sentido, Goicoechea, el demandante, continúa ejerciendo sus actividades profesionales como médico general. Y ya estaba incorporado el presidente ejecutivo que era médico especialista. Entonces, él ha continuado hasta que el presidente ejecutivo le cursa la carta y le dice: ya cesó usted en sus funciones porque el médico que lo suplía se ha incorporado a su actividad. Nosotros hacemos referencia de que ahí había un despido de abuso, constitucionalmente protegido por la Carta Magna. ¿A la fecha dónde está laborando su patrocinado? A la fecha cesó ya en esa luz. Gracias, señor abogado. La sala va... Causa número 19, expediente 3781-2013, proceso de amparo, iniciado por don Elvis James Sandonás Herrera, contra Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú, Sociedad Anónima Cerrada. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Carlos Enrique Colona. Haga uso de la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, vengo en representación de la empresa Telefónica Gestión de Servicios Compartidos a solicitar que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de la séptima Sala Civil, que ha resuelto declarar infundada la acción de amparo interpuesta contra la empresa que patrocino, solicitando en la misma la desnaturalización del contrato de incremento de actividad suscrito por el trabajador demandante. ¿Cuáles son los dos argumentos que se señalan en el recurso de agravio para solicitar que se declare fundada la demanda y se revoque la sentencia de sala? Señala el demandante de que el contrato por incremento de actividad que suscribió con nuestra empresa carece de causa objetiva y que éste habría realizado labores de naturaleza permanente en nuestra empresa.
Con relación al tema de la causa objetiva, debemos señalar que el trabajador fue contratado por Tegestiona, por Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, a fin de realizar labores de técnico de almacén. Esto en el contexto, en la coyuntura de incremento de actividades que experimentó el área de logística. Y eso está expresamente establecido en el contrato de trabajo del demandante, lo cual fue correctamente valorado por la Séptima Sala Civil. Inclusive fue transcrita las cláusulas correspondientes donde se señalaba cuál era la causa que motivaba la contratación temporal del demandante. Además de eso, debemos señalar de que el Tribunal Constitucional ya analizó un caso objetivamente similar al presente, donde específicamente en el caso del señor Toro González, expediente 3600-2012, el cual hemos adjuntado al presente expediente, donde un contrato idéntico, similar, se determinó que en efecto este cumplía con el requisito de validez establecido en nuestro ordenamiento jurídico laboral al establecer claramente la cláusula objetiva de contratación. Con relación al segundo argumento de la parte demandante, que es el tema de las labores de naturaleza permanente, tanto a nivel de jurisprudencia como a nivel de doctrina, se ha establecido de que el uso de los contratos modales por incremento de actividad no resultan incompatibles con las labores permanentes de una empresa, teniendo en consideración de que se trata de un contrato temporal. Esto también ha sido analizado y resuelto por el Tribunal Constitucional en la misma sentencia, donde ha establecido de que es válido contratar mediante el contrato temporal por incremento de actividad para realizar labores de naturaleza permanente en la empresa. Y de igual manera, a nivel de doctrina, si ustedes, el connotado profesor Sanguinetti y el profesor Elmer Arce, connotados laboralistas, establecen y han desarrollado la figura del contrato de incremento de actividad y han establecido también de que por su naturaleza temporal, pues pueden ser utilizados para la contratación de labores permanentes de la empresa. En ese sentido, señor presidente, señores magistrados, solicitamos que el recurso de agravio constitucional interpuesto sea desestimado y se confirme la sentencia de la séptima sala en el sentido de que declara infundada la presente acción de amparo. Causa número 55, expediente 8459-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por don José Jackson Luis Luján Lazo contra los jueces de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Piura y otro. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Gino César Yarlaque Oliva. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, con su venia. En esta oportunidad vengo a sustentar el recurso de agravio habeas corpus interpuesto por mi patrocinado José Jackson Luis Luján Lazo contra la resolución número 14 de fecha 19 de octubre del año 2011, emitida por el colegiado B de la Corte Superior de Justicia de Piura, que lo condenó como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio de Verónica Guampiri Vilca, imponiéndole 8 años de prisión preventiva de libertad efectiva y el pago de una reparación civil de 750 nuevos soles, el cual posteriormente la Sala Mixta Superior de Piura, mediante resolución número 24 de fecha 15 de febrero de 2012, la confirma. El agravio que interponemos precisamente es porque se ha vulnerado el derecho a la tutela procesal efectiva, consagrada en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, derecho que comprende el acceso a la justicia y al debido proceso, específicamente el derecho a la vía motivación de las resoluciones judiciales y defensa, así como el principio de presunción de inocencia relacionado con el derecho a la libertad personal. Respecto a de que ambas resoluciones que lo condenan a mi patrocinado, el juzgado colegiado, el colegiado B de Piura, para condenarlo, consideramos de que dos aspectos. Existe una falta de motivación, una falta de la resolución, existe falta de razonamiento interno de la resolución en dos aspectos. No ha existido una incoherencia del procedimiento por el cual se han valorado las pruebas, y dos, existe una
existe una incoherencia narrativa de la sentencia. Cuando hablamos de que existió una incoherencia en el procedimiento para la valoración de la prueba, consideramos de que el colegiado que lo condena a mi patrocinado se ha valido de 3 testimoniales para poder condenarlo. Estas 3 testimoniales nos hace precisar de que este colegiado no realizaba una valoración individual ni conjunta respecto a las pruebas actuadas durante el juicio oral, precisamente por los motivos que voy a exponer. Se considera la declaración de Mario Pugo Aguilar. Mario Pugo Aguilar era un testigo, era el único testigo presencial de los hechos suscitados el 31 de diciembre del año 2010. Pugo Aguilar precisa de que mi patrocinado era el autor del delito de robo agravado en agravio de la señora Verónica Vampiri, pero sin embargo, en la sentencia no se ha hecho referencia a que el colegiado no ha considerado los requisitos legales exigidos en el artículo 170.1 del nuevo Código Procesal Penal, es decir, que no ha considerado de que no se le requirió que antes de que rinda su declaración debiera ser instruido de sus obligaciones, y esto al no estar contemplado dentro de la sentencia le quita credibilidad a dicha declaración testimonial y por ende no debió ser considerada su declaración. Con respecto al segundo testimonial del suboficial PNP Javier Albán Valdivieso, es un testigo referencial, no estuvo presente en el lugar de los hechos, sino que más bien fue el quien intervino a mi patrocinado cuando éste se encontraba accidentado en la pista donde había colisionado con otro vehículo. Entonces, al considerar su testimonial, el colegiado no contempla en la sentencia de que ha transgredido el artículo 166.2 del nuevo Código Procesal Penal, ya que no se le exigió como testigo la identidad de aquellas personas que dieron motivo para que él pueda detener a mi patrocinado. Esto quiere decir de que este policía lo interviene, pero en la sentencia no se ha considerado, no se le exigió la identidad de las personas fuente de su comunicación. Y con respecto al tercer testigo, que es el coimputado de mi patrocinado, segundo José Gómez Alejo, desde un inicio este sujeto reconoce su responsabilidad en este hecho delictivo. Al reconocerlo, en la sentencia se ha transgredido lo contemplado en el fundamento noveno del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, por cuanto son 3 circunstancias que no ha considerado. No se ha considerado la personalidad de este sujeto, que tiene antecedentes penales, que motivó a que se indique a mi patrocinado qué relaciones tenía con mi patrocinado, no fueron considerados dentro de la sentencia. Es más, su relato incriminador no fue corroborado con otras circunstancias externas o elementos, indicios que dieran validez probatoria a su testimonial. Y además no se tuvo en cuenta de que durante el interín del proceso este sujeto no mantuvo una testimonial consistente sobre los hechos que estaba incriminando, porque hasta en 3 oportunidades ha variado sus versiones de que no conocía a mi patrocinado, que sí lo conocía, que sí cometieron el hecho delictivo juntos y que posteriormente hace esa indicación a 2 personas que no han tenido participación en el hecho y es más, y que no existen. Si analizamos el proceso, hay 2 personas que... Abrevie su exposición, señor abogado. Sí, para concluir, en estas 3 testimoniales no se ha observado el juicio de fiabilidad probatoria, interpretación del medio de prueba. Acudimos a este Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, no para solicitar un nuevo examen de las cuestiones de fondo, sino para solicitar se examine si ha existido una mínima actividad probatoria de cargo en relación a los elementos constitutivos del tipo penal. Señores magistrados, tengan en cuenta que mi patrocinado ha sido condenado sin pruebas. Es una persona de profesión biólogo, que en el momento de que sucedieron los hechos, él estaba prestando servicios como biólogo en la Dirección Regional de Salud de Piura. Y este hecho circunstancial, donde lo han condenado, lo ha generado de que no pueda ser nombrado.
Entonces, afectando su derecho constitucional, acudimos a este tribunal a solicitar se le restituyan estos derechos afectados. Hay que tomar en cuenta algo bien breve, señor magistrados, para concluir. En el expediente obra una declaración que hace poco ha hecho el coimputado segundo José Gómez Alejos, donde dice que mi patrocinado no ha tenido participación en los hechos, que su sindicación que hizo en el etapa de juicio oral fue netamente porque el fiscal a cargo de la investigación y su abogado lo inducieron a sindicar para efectos de poder sustentar una reducción de pena y acogerse al beneficio de conclusión anticipada del proceso. Va a formularse una pregunta el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. En realidad, señor abogado, usted lo que está pidiendo es una evaluación de la valoración de las pruebas que se ha hecho. ¿Eso es materia de un tribunal constitucional o no es materia de la judicatura ordinaria? Usted está discutiendo si se ha aplicado o no un acuerdo plenario, usted bien ha mencionado el 2 del 2015 y del 2005. Repito también la pregunta, ¿eso acaso es materia de la justicia constitucional o no es materia de la justicia ordinaria? Quisiera conocer su opinión al respecto. Es materia de la justicia constitucional porque en la sentencia no se ha considerado estos requisitos legales exigidos por este plenario. En la sentencia no se ha motivado eso. Le invito a que revise la jurisprudencia del tribunal sobre ese sentido. Ya el tribunal tiene una posición fijada sobre el tema del cumplimiento de los acuerdos plenarios. Vamos al punto primero que le pregunté. Aquí usted está discutiendo una valoración de pruebas porque dice que tiene que acreditarse una mínima actividad probatoria. Vuelvo a la pregunta. ¿Ese es un tema de la judicatura constitucional o de la judicatura ordinaria? De la judicatura constitucional, doctor, porque el tribunal ya tiene posición fijada al respecto, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Causa número 62, expediente 104-2014, proceso de habeas corpus. Iniciado por don Luis Javier Riera Díaz y otra contra Ninfa Eladia Espinosa Sotomayor, en su condición de fiscal titular de la 40ª Fiscalía Provincial Penal del Distrito Judicial de Lima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Antonio Fernando Varela Borges. Señor abogado. Muchas gracias. Señor presidente, señores vocales, muy buenos días. Voy a tratar de ser lo más breve posible ya que somos los últimos en la lista. Y quiero empezar señalando que el tema que vengo a exponer es un tema sencillo, pero no por ello complejo. Y quiero resaltar además la ausencia de la demandada, porque esa ausencia se ha venido reflejando y se ha venido desarrollando a lo largo de todo el proceso penal, en la cual, en su acción como fiscal, ha vulnerado el derecho a un debido proceso de los favorecidos. En síntesis, ¿de qué se trata este proceso? Este proceso, curiosamente, tiene relación con situaciones que hoy actualmente en política se están viendo, salvando las distancias. Yo hago una pregunta. ¿Es permitido o se puede sostener que una investigación preliminar fiscal puede vulnerar el derecho de defensa y el derecho de debido proceso de los inculpados? En la técnica fiscal, y estamos viendo en la actualidad, no se permite a las partes cuestionar una prueba, lo que hace que formalicen denuncias vulnerando principios elementales. En el caso que nos presenta el día de hoy, los favorecidos eran socios de una empresa, donde el gerente general, y está en los autos, vende propiedades de la empresa a nombre personal. Cuando eso es materia de revisión de los socios, se adelanta y denuncia. Pues bien, nosotros como parte en la investigación preliminar solicitamos al fiscal, por favor, que se acelere la pericia contable que tendría que estar a cargo de la Policía Nacional del Perú, la División de Criminalística. Cuando esta pericia llegó a la Fiscalía, nosotros pedimos copia certificada y le dijimos en el escrito para poder realizar una adecuada defensa técnica.
Sin embargo, cuando nos acercamos a leer el expediente, para leer los anexos que no nos habían otorgado en la copia certificada, nos enteramos que ya la denuncia había sido formalizada. Pues bien, presentamos nuestro reclamo. Pero nos enteramos más adelante que esa denuncia fue rechazada por el juzgado penal. Y aprovechamos esa oportunidad para decir, un momento, amplíe la investigación porque estamos presentando una pericia de parte. Y tampoco se nos dio esa posibilidad. Esa limitación probatoria, esa limitación de que un inculpado pueda cuestionar a nivel preliminar una pericia, puso en riesgo la libertad individual de los favorecidos. Porque sin mayor técnica, sin mayor rigor, con una copia del dictamen pericial de parte del denunciante, se formalizó la denuncia. Actualmente se encuentra en juicio oral, pero eso no es óbice para que el tribunal pueda analizar si se respeta, y si me permite leer, por favor, el precedente vinculante en la sentencia 1150-2004, que señala: el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse, y acá resalto, a todos los casos y procedimientos existentes en el derecho. En este procedimiento, en esta investigación preliminar, no se respetó eso. Se tuvo la oportunidad de poder tener una pericia que podría contradecir la otra, pero no se dio el plazo razonable a los favorecidos para que puedan ejercer su derecho. ¿Y qué hubiera pasado si lo hubieran hecho? De repente no era necesaria la formalización de la denuncia y no tendría que pasar por un juicio oral, porque uno de los fundamentos de la sala dice: un momento, usted no ha perdido su derecho de defensa porque en el juicio oral usted puede defenderse, pero eso no es el quid del asunto. El tema principal es que al violar el debido proceso y el derecho de defensa de los favorecidos, se puso en elemental riesgo el derecho individual de los favorecidos. Por esas consideraciones solicitamos que se revoque la sentencia y que se declare nula esta resolución fiscal en la cual se formalizó la denuncia. Va a formular el uso de la palabra para las preguntas del caso la magistrada Marianela Ledesma. Abogado, quisiera que me precise, usted está planteando un habeas corpus, ¿qué afectación a la libertad personal ha generado este caso? ¿Cómo le ha afectado la libertad personal para justificar el habeas corpus que promueve? En primer lugar, doctora, debo señalar que este habeas corpus se presenta en el 2012 cuando se había presentado la denuncia y ha corrido el trámite correspondiente a cada una de las instancias y se encuentra actualmente en revisión. Pero aún así, sostengo mi posición. Y es una tesis que de repente otras personas podrán contradecir, pero yo la sostengo de la siguiente manera. En el procedimiento preliminar del fiscal debe existirle el derecho de que los inculpados puedan contradecir aquellos medios probatorios que resultan determinantes para la formalización de la denuncia penal. ¿Y por qué? Y con eso termino, doctora. ¿Y por qué? Porque si no se permite, estamos hablando de denuncias o formalizaciones de denuncias vacías, débiles, que pueden contribuir más adelante en que de repente en el juicio oral no sea con comparecencia simple, sino con mandato de detención. Abogado, le vuelvo a insistir, su tesis puede ser muy interesante, pero a través de un habeas corpus quiero que me precise en qué se ha afectado la libertad personal de la persona a la que usted está invocando. El derecho individual a la libertad, doctora, se puso en riesgo. Actualmente hay que reconocer que se sigue en juicio oral y a los favorecidos se encuentran en comparecencia. Pero ¿qué hubiera pasado si no, doctora? Estamos hablando que se sustenta en una elemental violación la posibilidad de un riesgo a la libertad individual de los favorecidos. Espinosa Saldaña va a formular las preguntas. Gracias, señor presidente. Vamos con lo último que usted acaba de decir, señor abogado. Usted habla de que hubo riesgo. Si hablamos de riesgo, hablamos de amenaza. Para que haya una amenaza en términos constitucionales a algún derecho, tiene que haber certeza e inminencia. Entonces vamos al supuesto acto lesivo. El supuesto acto lesivo es la actuación de los fiscales. ¿La actuación de los fiscales tiene un carácter resolutor o un carácter meramente postulatorio? Porque ¿quién es el que pone las medidas coercitivas de la libertad? ¿El fiscal o el juez? El juez, señor. Bueno, señor, entonces, señor estamos ante medidas de carácter postulatorio, ¿no? Exactamente. Perfecto.
¿Y una medida de carácter postulatorio es una amenaza cierta e inminente al ejercicio de un derecho fundamental? Para mí, en mi opinión, señor magistrado, para mí sí. Porque eso quiero escucharle, su razonamiento. Porque si bien, doctor, con todo respeto, si bien la actuación del fiscal es meramente postulatoria, su opinión es determinante para lo que pueda decidir el juez en relación a la libertad de los inculpados. Es decir... O sea que cada vez que hay un dictamen de un juez o hay una denuncia, un dictamen de un fiscal o una denuncia de un fiscal, el juez tiene matemáticamente resolver lo que dice el fiscal, ¿eso es lo que nos está diciendo? No necesariamente, doctor. Entonces, ¿dónde está el asunto determinante? Yo lo voy a señalar así, puntualmente. Si a los inculpados, ya no se trata de mis clientes, pero cualquier ciudadano de nuestro país se le limita el derecho a poder contradecir un medio probatorio que va a servir de sustento para la formulación de una denuncia, se está poniendo evidentemente en riesgo la libertad individual. Porque si bien es el juez el que decide, lo decide con los antecedentes. Está bien, el juez puede tener una opinión muy distinta, pero no es determinante, porque el juez en la práctica se basa en los antecedentes presentados por los fiscales. Por eso yo considero que el concepto ciudadano significa respeto también a su libertad de poder contradecir una prueba y decirle, señor fiscal, tengo acá una prueba determinante que va a permitir que usted no formalice denuncia y no inicie la maquinaria del aparato judicial que me va a llevar a un juicio oral por años para determinar finalmente que no soy culpable de lo que se me ha imputado. Es muy interesante su razonamiento, pero creo que hay que tener claro que cuando se habla de certeza, se está hablando precisamente de certeza, no de especulaciones. Y cuando se habla de inminencia, se está hablando de un peligro próximo, no un peligro remoto. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señores magistrados. Señor presidente, señores magistrados, en las restantes causas programadas para el día de hoy, nos se han solicitado informar conforme al reglamento normativo del Tribunal Constitucional.